Yo te pido, Espíritu Santo, que tú hagas tu obra. No lo que el hombre tenga pensado. No lo que el hombre quiera. Tuya es la iglesia, Señor. Bendícela y hazla fructificar. Espíritu Santo, haz tu obra y tu ruido. Amén. Amén. Hola, hermanos, hola, hermanas. ¿Qué es la integridad? Integridad. Qué palabra más bonita, ¿no? Yo creo que hay dos modelos de integridad. Uno puede decir, hombre, es que la integridad es la integridad, no es otra cosa. Sí, pero según desde el lado donde tú veas la integridad, tiene un significado y desde otro tiene otro significado. Si tú no miras por la parte de la integridad de Dios, a que no es la misma que si la miras por la parte de la integridad del hombre. Completamente radical, ¿no? Porque la integridad del hombre es el modelo a seguir de la integridad de Dios. Todo lo que el hombre aspira es buscar al Señor y agradarle a Él. Pero para esto necesitamos la guía de la gracia de Dios y la ayuda del Espíritu Santo. Porque si no, nuestra integridad no se puede mantener firme delante de Dios. ¿Os acordáis un versículo que dijo Jesús cuando le preguntaron, Señor, ¿cuál es el gran mandamiento? Y Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Amén. Y al prójimo como a ti mismo. Pues eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver 3 tipos de integridad, pero no las vamos a ver hoy, porque es que hoy es una y me va a costar un trabajo. Amar a Dios, la integridad de Dios. ¿Cómo es la integridad de Dios y cómo se refleja? Que no es otra cosa que por su palabra. Amarás a tu prójimo. La integridad con las relaciones. Mi forma de actuar con mi familia, con mis allegados, con la iglesia. Mi compromiso, mi integridad con las personas que están fuera de mí. Y luego, la más importante también, ¿no? La integridad a uno mismo. Amarás al Señor y amarás al prójimo como a ti mismo. Uno tiene que tener su propia integridad. Cuando escuchamos la afirmación, Dios es inmutable, a nosotros nos da cierto descanso, ¿verdad? Alivio. Como decía Job, yo sé en quién he creído, ¿no? Y es una característica muy profunda para el cristiano saber que en quien puedo confiar, esa persona es inmutable. Gracias a Dios que no es como yo. Que no es como el hombre. Que Dios es perfecto. Y Dios no cambia. Dios es inmutable porque Dios no cambia. Ni en su naturaleza, ni en su carácter, ni en sus propósitos. Dios no cambia. Por eso es inmutable. Es una peculiaridad, ¿no?, que tiene Dios acerca de su integridad. Y esas cosas se relacionan con el hombre porque esa perfección de Dios, esa inmutabilidad, esa integridad que tiene Dios, no cambia. No necesita ser actualizada. Tú te compras un móvil y cada 3 meses lo tienes que actualizar. O porque se queda obsoleto, o porque no sirve,
porque hay una aplicación que en su momento hizo más daño que bien. Hoy en día tenemos que estar actualizándonos. El Señor nos dice también a nosotros mismos, ¿no? Actualízate, transfórmate conforme el conocimiento de Dios, como vimos la semana pasada, ¿no? Para comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero Dios no se tiene que actualizar. Dios no tiene que poner remiendos. Dios no tiene que ir a ver de qué forma voy a modificar esto para que funcione mejor. No. Dios es inmutable del principio hasta fin. Él nunca deja de ser. En Santiago 1:17 dice que no hay ni sombra ni variación de Él. En Malaquías 3:6 dice, yo no miento. Y en Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo hoy y por los siglos. Él nunca cambia. Y para nosotros, hermanos, eso es un ancla, ¿verdad? Para nosotros es importante tener la confianza en alguien que no va a cambiarte nada. Cuando tú tienes la confianza puesta en un hombre, todo cambia. Cuando tú tienes la confianza puesta en un medio, todo cambia. Cuando tú tienes tu esperanza en algo para que te vaya bien y no es Dios y no está amparada por la voluntad de Dios, te va a ir mal. Pero lo bonito es saber en quién he creído. He creído en una persona que es estable por los siglos, que no va a cambiar, que lo que ha dicho hace 4.000 años, hermano, es lo mismo que sigue diciendo hoy en día y sigue siendo fiel. Y si Él dice algo de mí, es porque es cierto. Y si dice algo de ti, es porque es cierto. ¿Os acordáis ese versículo tan bonito en Cantar cuando dice, ponme como un sello sobre tu corazón, sobre tu brazo, ¿no? Llévame contigo siempre. Tenme presente siempre de alguna forma, de alguna manera, que yo pertenezca a ti. Eso es bonito. Y eso es algo que Dios nos ha dejado. Es una impronta que Dios te ha dejado. Que Él nunca se olvida de ti. Que en su integridad Dios nunca se olvida de ti. Muchas veces podemos tener dudas. Y es verdad, porque somos humanos. Y en medio de la duda tú te puedes enfadar, tú te puedes molestar, Y es verdad, porque somos humanos. Y ahí el Señor nos rescata, nos ayuda, nos consuela. Imaginaros un Dios en el que es tan perfecto, que es tan radical, que no permite que tú tengas duda, porque te mando un rayo y te fulmino en ese momento. Uno viviría siempre así, ¿no? Con un pararrayos, con ese miedo. Pero por eso leíamos también Job. Yo tengo quien abogue por mí. Porque el Señor se compadece de mis debilidades, por cuanto Él sufrió también esas tentaciones y esos problemas. Y Él se compadece de mí. Pero lo malo es estar en esa cuerda floja. ¿No? O eres frío o eres caliente. O estás bien con el Señor o estás alejado con el Señor. Pero cuando estás en medio, es una posición que Dios no quiere, que Dios no permite. O eres o no eres. Porque si estás en medio, tú mismo te estás estorbando. Tú mismo te estorbas. Y estorbas a los demás. Pero no voy a entrar ahí porque eso es para la semana que viene. Pero sí podemos tener dudas acerca de la credibilidad de Dios. Porque nuestra credibilidad también
muchas veces deja mucho que desear, porque soy hombre, porque somos humanos, porque no somos perfectos, porque nuestra integridad no ha llegado a donde creíamos que tenía que llegar. Pero Él es Dios y, como hemos visto, en Él no hay sombra de variación. ¿Cuál es el órgano que te expresa el sentimiento? Las emociones, el corazón. El Señor te sigue amando de corazón como el primer día. A pesar de. Dios te sigue amando de corazón. Estás inscrito en el corazón de Dios. Él te sigue amando. Él te sigue mandando recuerdos, diciendo, ten ánimo, yo estoy contigo. En mi integridad yo te voy a mantener. Hay un versículo que quisiera leerlo, Deuteronomio 32, 4. Deuteronomio 32, 4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. No, en otra versión, en la palabra de Dios para todos, dice, Él es la roca, sus obras son perfectas. Y todo lo que hace es justo. Dios es fiel, verdadero, digno de confianza y no actúa con maldad. Aquí Dios se reafirma en una cosa, que en Él no hay injusticia. ¿Por qué? Porque lo que refleja es integridad. Porque lo que refleja es su carácter. Lo que Él es, lo que Él muestra. Dice Jesús en un momento, santifícalos en tu verdad. En Juan 17, 17 dice, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Y esto es algo importante, que por medio de la palabra nosotros vamos a conocer, como oraba Paco, por medio de la palabra conocemos quién es Dios. Antes no hemos conocido el pecado si no hubiera sido por la ley. Nosotros no conoceríamos a Dios si no fuera por la palabra. Y ahora yo te pregunto, imagínate por un momento que tú lees una parte de la palabra y esa parte no es cierta, no es verdad. El escritor lo puso ahí porque quería darle un valor a algo que no le dijo Dios que lo pusiera. Y hay una parte, una porción de la Biblia que es mentira. ¿Tú creerías lo que dice la palabra? Lo pondrías en duda. Porque si miente en una cosa, ¿quién te dice a ti que no vas a mentir en otra, no? Dios es íntegro en todo. ¿Os imagináis que Dios diga algo que no es cierto, que no es verdad, que no se cumpla o que está fuera de cualquier proyecto de Dios? ¿Lo creerías un poco más adelante si te dijera? No lo creerías, porque si dudas de una cosa vas a dudar de otra. Y dice Jesús, guárdalos en tu palabra porque tu palabra es verdad. Dios es íntegro en todo. El carácter de Dios lo vemos realizado, amoldado por medio de la palabra. Y es la palabra en la que da testimonio de Él. Y es la palabra la que nos va a ayudar a nosotros a conocer a Dios. Vamos a conocer a un Dios que es íntegro, que es inamovible, que lo que dice lo cumple, que lo que dice la palabra acerca de ti, créelo, es cierto. Porque toda la palabra es
cierta, verídica. Hay un verso que lo sabemos mucho, ¿no? Segunda de Pedro 1, 20 al 21, dice, toda la palabra de Dios, entendiendo primero esto, que ninguna profecía es de interpretación privada. ¿Os acordáis de ese versículo? Muy famoso. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios la escribieron conforme Dios le dijera que escribiera. Pero cuando dice, ninguna profecía es de interpretación privada, quitando al Señor Jesús, evidentemente, porque toda ella habla de una sola persona, de Cristo, y de la redención del hombre con Cristo. No es interpretación privada. Nadie puede decir, oye, es que lo que dice en segunda de Malaquía, eso lo decía por mí. No, mentira. No hay ninguna interpretación privada para nadie. Esto no es un coto privado de casa. Todo lo que dice la Biblia te pertenece. Todo, hermano, todas las promesas que el Señor tiene para ti te pertenecen como hijo de Dios. Viviana, todas las promesas de Dios te pertenecen porque eres hija de Dios. Todo lo que Dios te pide lo tienes que cumplir porque sabe Dios que está en tu mano y en tu capacidad para poderlo hacer. Cuando empezamos a hablar de sí, amarás a tu hermano como a ti mismo. Y ese lo tengo que querer. Ese lo tengo atragantadito. No lo trago. Pues dice la palabra que tú a ese hermano, esa hermana, la tienes que mirar no como tú, sino como superior a ti. No como tú, sino como superior a ti. Que no hay mayor amigo que el que da su vida por él. Nos gustan las bendiciones, qué bonitas, hermano. Pero nos gusta también lo que Dios exige, lo que Dios pide. Que esté pendiente del hermano, de las necesidades. Que esté pendiente, hermano, de una raíz de amargura que pueda tener el hermano. Porque si Dios lo tiene contigo, porque a ti te gusta que Dios esté pendiente de ti. Amén. Amén. ¡Qué bonito! Estoy triste, ayúdame. Y viene el Señor y dice, venga, levántate con mi mano. Y te levanta. Pero cuando ves a un hermano que está un poquito triste, dice, que no me vea. Hermano, ¿qué te pasa? No, estoy bien. No, ¿qué te pasa? No, ¿Qué te pasa? Vamos a orar. La integridad del Señor, de Dios, es para nosotros y está metida en su palabra y no es un coto privado. La palabra es abierta para todo aquel que quiere conocer de él, porque la palabra del Señor es perfecta, hermano. Amén, amén, amén. La palabra del Señor es perfecta para ti, para saber de Dios y adaptarnos a su voluntad. Nos enseña, nos guía, nos compromete. Santa, agradable, perfecta. La palabra del Señor es perfecta para hacernos llegar a Él, para hacer llegar a los que no le conocen. No solamente son bendiciones para nosotros que ya estamos dentro de la cobertura de Dios, es la bendición por la cual los hombres pueden conocer a Dios y ese es su propósito, que conozcan a Dios. La palabra del Señor es perfecta para que la conozcan, para conocer a Cristo. La palabra del Señor es perfecta por sí sola. Dice Mateo 22, 37 al 39. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y por esto yo amo a Dios.
porque me amó primero. Porque si Dios me pide esto, es porque Dios lo ha puesto antes sobre él. Porque cuando Dios me pide algo, es porque en su integridad ya lo ha hecho. Dios no pide nada a nadie que no haya hecho. Y si Dios te ama, tú tienes que amar. Tenemos que amar. Y eso es inquebrantable. Porque el hombre falla, pero Dios nunca falla. El hombre puede tener fallos, pero Dios nunca va a fallar. Eso te lo dice en 2 de Timoteo 2:13. Aunque los humanos fallen, Dios permanece fiel. Dios permanece fiel. Y si fuéramos nosotros infieles, ¿qué pasaría? Que Dios sigue siendo fiel. Dios no va a cambiar, ni le podemos hacer cambiar, ni podemos hacer cambiar la palabra de Él, ni su sacrificio, ni lo que Él espera de nosotros. Nosotros no vamos a hacerle cambiar a Dios, ni vamos a querer pretender. Mira, Señor, que lo que dice en primera de San Pedro, no me gusta lo que dice. ¿Por qué no lo cambia? Porque a mí me viene a regular. Señor, es que lo que tú me dices, no soy capaz y no, como que no. Mira, no es para mí, de verdad, no soy capaz. Cámbiamelo. Quítale la coma, se la pone un poquito antes o se la pone un poquito después, pero es que no me coja a mí. No vamos a cambiar la palabra, no vamos a cambiar la integridad de Dios, no vamos a cambiar nada de lo que ya Dios ha establecido, porque lo que ha hecho es bueno, es santo, es agradable y es perfecto. Y sobre Él no hay variación. Hemos leído antes que decía que Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad. Él es justo y Él es fiel. No lo vamos a cambiar. No nos interesa cambiar, hermano. ¿A ti te interesaría que Dios cambiara? ¿A ti te gustaría que esto fuera como Groucho Marx, no? Que dijo, estos son mis principios, pero si a usted no le vienen bien, no se preocupe que tengo más. Los principios son los principios. A mí no me gustaría tener un Dios que cambie cada 2 por 3 según la situación que a mí me interese. Yo quiero un Dios fuerte, amoroso, íntegro, que no cambia, que permanece para siempre, que sus promesas son reales. Pase lo que pase, hermano. Estés por donde estés, o estás por el suelo o estás por los cielos, me da igual, pero Dios permanece fiel, siempre va a permanecer fiel contigo. Y en esto confío, en lo que dice Proverbios 16:20, el que atienda la palabra, prospera. Dichoso el que confía en el Señor. Dichoso el que ha puesto su confianza en el Dios íntegro, que nunca cambia, y que sabe hasta dónde puedes llegar y que te ayuda. Salmo 37:3 dice, confía en el Señor y haz el bien. Confía en el Señor. El Señor es bueno. El Señor no quiere nada malo para ti. No lo ha querido nunca. Y si Dios no quiere algo bueno para ti, te digo una cosa, de seguro que no hubiera muerto de la forma que murió. Y esa es la seguridad en mi ancla, de que Dios dice, si ya he entregado a mi hijo por ti, ¿qué no te voy a dar? Si lo más preciado que yo tenía delante de mis ojos ha muerto de esa forma por ti, pídeme que te daré naciones. Pídeme, que no te voy a mantener, claro que te voy a mantener. Y cuando tú vives en esa confianza de que el mismo Dios ha entregado lo más precioso que tú tenías para que tú seas semejante a Jesús, un hijo de Dios, ¿qué mayor confianza me da? Pensar en la integridad de Dios, que desde el principio de los tiempos ya sabía que entregaría a su hijo por mí.
por ti. Dios no cambió nunca su plan. Dios nunca modificó su estrategia, su integridad. Dios nunca tuvo que actualizarse porque Él es íntegro y en Él no hay mentira. Número 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Claro que sí, claro que sí. Él es íntegro, Él es perfecto, Él es inmutable, Él es fiel, Él es justo, Él no tiene sombra de variación, Él no cambia, Él no falla, Él no se contradice, su palabra es verdad, su carácter es una roca firme y su amor permanece para siempre. Amén. Nunca ha dejado de ser. Si el Señor es íntegro, ¿qué espera de ti? ¿Qué espera de mí? A mí como pastor me pide, y a Daniel, y a Liliana, nos piden cosas distintas a vosotros. Pero el Señor pide y espera que reconozcamos que por medio de su integridad, de su amor, de su carácter, lleguemos más a Él. Nos involucremos, hermanos. Esto es como el amor. Esto es como el pan, decía Edgar. El amor es como el pan, te lo tienes que ganar todos los días. Con el Señor te lo tienes que ganar todos los días. ¿A quién no le gusta que le pongan cositas en el espejo? Te amo, te quiero, me acuerdo de ti. Recoge a los niños, digo, estoy pendiente de ti. A todos nos gusta que estén pendientes de uno. Que le den un regalito. Uy, mira, me la compra para mí. Qué bonito. ¿Verdad? El Señor espera que le demos detallitos. El Señor espera que cuando te levantes, leas lo que la hermana Marta ha puesto y digas, wow, qué buena palabra. Gracias, Señor. Es lo único que leo, vale, pero lo leo. Que cuando te acuestes digas, Señor, gracias por el día de hoy. Dios espera un corazón agradecido de cada uno de nosotros, porque el Señor es fiel, es íntegro. Y por esa integridad nosotros, la raza humana sigue permaneciendo. ¿Sabes por qué? Hay un motivo por el cual la raza humana está en pie todavía. ¿No lo sabías? Dice la palabra, por cuanto Dios es paciente y quieren que todos lleguen al... Dios quiere que todos lleguen al conocimiento de Dios. Dios es paciente. Hasta que llegue un momento en el que la paciencia de Dios diga, hasta aquí llegué. A partir de ahora empieza cordero y león. Lo que antes era un corderito, que todos podemos acudir a él como ese remanso de paz, como ese corderito que murió por mí, que murió sacrificado, que derramó su sangre. Ese símbolo de Jesús, ¿verdad? Ahora deje de ser ese corderito y venga el león de Judá. Venga el Señor por su iglesia. Venga el Señor en su tiempo. Venga el Señor a batallar. Hasta que cielo y tierra pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y ya lo que somos ya dejaremos de ser,
Porque lo que vivimos, yo creo que Dios hizo lo que vemos, porque de alguna forma nos tenemos que desenvolver. Pero esto no es el cielo. Romanos 1:12, me encanta ese versículo. Dice, lo voy a leer, Romanos 1:20. Dice, lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas, por tanto que no tienen excusa. Pero dice, lo invisible de Él, su eterno poder, su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo. O sea que la creación del mundo no era el lugar donde Dios vive. Dios vive en otro estado, en otra esfera. Lo que Dios ha hecho es para que nosotros entendamos que Él está ahí, que Él vive, que lo ha hecho. Pero Dios vive en el cielo. Y todo esto pasará. Pero la morada de Dios no pasa. Y cuando nos partamos de esta vida, cuando el Señor lo permita, entonces llegaremos a su presencia. Y ahí sí veremos claramente lo invisible de Él, veremos su eterno poder y veremos su deidad. Ya no lo veré manifestado por medio de las cosas que están hechas. Ya lo veré manifestado tal y como Él es. Y esa es toda la finalidad de la creación. Y esa es tu finalidad, hermano. Permanecer en el Señor. Pero mientras permaneces en el Señor, tienes que disfrutar. Tienes que vivir. Tienes que ser agradecido. Tienes que tener una buena relación con Dios, con los hermanos, con la gente. En cuanto dependa de nosotros tener buena relación con todos. Dios es íntegro. Nunca ha dejado de ser y nunca dejará de ser. Y en eso confiamos. Y ahí está nuestra ancla. Confiar en una persona, en un Dios que me ama y que todo podrá cambiar menos Él. Que todo se podrá modificar menos Él. Y si Él dice que te ama, es que te ama. Y si Él dice, pídeme que yo te daré naciones, pídele que te dará naciones. Y si Él te dice, yo voy a cuidar de ti y de tus necesidades, ten por seguro que cuidarás de ti y de tus necesidades. Pero cuando el Señor te diga, ve en busca del hermano, tienes que ir en busca del hermano. Cuando el Señor te diga, ve esta necesidad, la tienes que cubrir. Señor, es que lo tengo. ¿Qué tienes en tu mano? Esto, dalo. Cuando el Señor te pida, hazlo. Y cuando leas algo comprometido en la palabra que no te gusta, piensa que es el Señor quien te lo dice. Cuando leas que tienes que cambiar cosas en tu vida, piensa que es el Señor el que te lo dice. Para cosas buenas y para cosas malas, Dios es íntegro porque Él es santo. Él es inmutable. En Él no hay variación, nosotros sí. Y Él nunca va a dejar de ser. Siempre va a estar ahí. Y mi única forma de conocer a Dios es por medio de la palabra. No existe otra. Cuando tú te vas a conducir, cuando tú te vas a sacar el carnet de coche, te preguntan de historia, te preguntan del código de la circulación. Cuando tú quieras conocer a Dios, este es el único camino, la única palabra, porque es, como dijo Jesús, toda ella es verdad. Amén. Cierras tus ojos y ahora piensa, ¿cuál es la necesidad que hay en ti y dónde viene reflejada en la palabra que el Señor la cubre? Pónsela al Señor delante de su presencia. Piensa lo que el Señor te lleva diciendo y recordando hace un tiempo que no has terminado de hacer. Piensa, recuerda
Cuando el Señor te ha pedido que confíes en Él y aún está esperando a que lo haga. Recuerda que es lo que el Señor te mostró por medio de la palabra que espera de ti. Y estás en el proceso. Bendice esta iglesia, Señor. Bendice a mis hermanos. Bendice su corazón, bendice su vida, Padre. Bendice lo que hay dentro de cada mente, de cada alma, de cada corazón. Yo te lo presento delante de tu presencia, Padre. Yo confío en ti, Señor. Tú eres íntegro, tú eres fiel, tú eres verdadero. No hay nadie como tú. Tú eres santo, tú eres precioso, Señor. No hay nadie como tú, mi Rey. Yo te pongo mi iglesia, Señor, delante de tu presencia. Cada necesidad, cada reto, cada paso que saben que tienen que dar, Espíritu Santo, fortalécelos. Infúndeles, Señor, un aliento de vida, un espíritu nuevo. Rejuvenece, Señor, su interior. Dale alas como las águilas, mi Rey. Que puedan ver las cosas desde arriba como tú las ves. Desde otra perspectiva. Llévalo a la roca que es más alto que nosotros, que eres tú, Señor. Tú eres la roca en nuestra vida, nuestra fortaleza. Yo te ruego por sus enfermedades, Padre. Yo te pido, Señor, que tú hagas descender un espíritu de sanidad sobre cada uno de mis hermanos. Según la dolencia, Señor, restáurala tú, Padre. Te lo ruego, Señor, que veamos tu gloria, tu manifestación, tu poder. Que te creamos a ti, Señor. Que te creamos a ti. Señor, que te creamos a ti. Haz realidad el poder de tu palabra sobre nosotros. Haz realidad la contundencia de la autoridad que tú has manifestado por medio de tu palabra. Danos sabiduría, danos conocimiento para entenderla y para discernir la grandeza que hay en ella. Y tu confiar en ti y creer que lo que en ella dice forma parte de nuestra vida. Que forme parte de nuestra vida. Que forme parte de nuestra integridad. Como hijos tuyos, como miembros de la iglesia, como integridad propia, Señor, delante de ti. Acompáñanos, Señor, que tu gloria esté con nosotros, Padre. Y yo te pido por esta congregación, por todos y cada uno de ellos, lo que hay en sus corazones, lo que hay en su alma, lo que necesitan de ti, Padre. Yo te ruego, Señor, que tú hagas la obra completa en todos y en cada uno, porque tú eres un Dios de paz. Porque tú eres un Dios de en ti el sí y el amén. Porque tú eres fiel a los que te buscan. Crea un espíritu nuevo sobre nosotros. Crea un espíritu nuevo, Señor. La gloria y la honra y la alabanza es tuya por siempre, mi Dios. Bendito eres, Señor. Fortalece a mis hermanos. Que no se sientan solos. Guíalos. Y que tu Santo Espíritu, Señor, haga un ruido sobre ellos. Un
ruido de manifestación en sus vidas. Tú eres bueno, Señor. Gracias por tu amor, por tu integridad, porque tú nunca has dejado de ser. Gracias por tu amor, porque si ese amor hubiera desfallecido en algún momento, no estaríamos aquí. Pero tú eres íntegro, tú eres fiel. Amén y amén.